Bueno, algunas cuestiones para tener en cuenta en este espacio que junto con los ayudantes estudiantes nos están acompañando Milagros y Ana. Ya se debe estar por conectar el profesor Francisco. Bueno, ¿cuál es la idea de este taller en este sentido y de lo que nosotros pensamos hacer los sucesivos martes? Primera cuestión, el formato de esto es un taller, por lo tanto es diferente una clase. Vamos a ver en este sentido cómo esto requiere una mayor participación de ustedes. Lo primero que nosotros les vamos a pedir, ¿qué es lo que vamos a trabajar en el taller? Como decía la convocatoria, esto no reemplaza las clases, digamos, si no sería también una... no sería serio en términos académicos que nosotros podamos hacer en una hora. Lo que vamos a armar es un taller de lectura, por lo tanto usted lo que tiene que tener son las lecturas. ¿Y qué lecturas? Las obligatorias. Nosotros estamos haciendo ahí un recorte para trabajar las lecturas obligatorias. En este caso vamos a iniciar ahora, no va a haber PowerPoint. Nosotros hicimos una experiencia el año pasado de guía sobre algunas preguntas generales. ¿Y qué terminó pasando? Las respuestas eran lo que decía la guía. Y por otro lado llevaba errores. ¿Por qué? Porque la consigna que le habíamos planteado nosotros no era la misma que la de la guía. Y entonces cortaban y pegaban. A ver si se entiende en esto, ¿no? Nosotros estamos agregando este espacio para hacer un espacio que ustedes puedan justamente ir trabajando los textos si tienen algún tipo de dificultad. Este es un espacio, está solamente habilitado el host para grabar. Digamos, la idea es que los talleres no se graben porque no son obligatorios, sino, digamos, cada uno forma parte de la voluntad y también le estamos pidiendo, si es posible en el taller, que puedan habilitar las cámaras, digamos, porque si no uno le da un taller a una cantidad de placas negras, ¿no es cierto? El sentido de esto no es una cuestión de encuentro, vamos a marcar algunas pautas, no va a haber PowerPoint tampoco, es decir, justamente es un taller de lectura donde vamos a trabajar acerca de los textos. El primer texto con el cual nosotros vamos a empezar va a ser los dos textos de la unidad 1, es decir, es el texto de Alejandro Cataruza y el texto de Estela Spinelli. Lo averigüé así. Juan, ¿quién va a ser? El rayo de luz. Juan, o vos. Juan. No, alguien. Perdón, Que anduvo con la tijerita azul y amarilla. Sí, la tijerita azul estaba ahí. Perdón, Si te pensaste que ¿pueden me iba a ¿pueden ganar, desactivar el la micrófono? tijera azul porque no pude sacar la negra. Si no, si hubiera Perdón, visto Cajón, ¿cómo la acabó? negra, capo. ¿Cómo estaba el azul y amarilla en el cajón? ¿Pueden después cerrado? desactivar el micrófono? Tratemos, chicos, ya llevamos casi un mes de que estamos cursando en la facultad, es decir, como para ya, cuando inician la clase, poder tener los micrófonos. A todos nos puede pasar, o a veces yo también he hablado con él y el micrófono estaba muteado, pero por lo menos tener un poquito más de cuidado en ese sentido. Bueno, como les decía, este es un espacio para que tiene un periodo de tiempo limitado, es decir, no va a superar los... nosotros vamos a estar terminando 11:15, 11:20. ¿Y qué vamos a ver? Es decir, por eso le pedimos que tengan la lectura
cerca en este sentido. Algunas cuestiones acerca de estos primeros dos textos. El primer texto es el texto de Catarusa, y su propio título lo va a decir, dimensiones políticas y cuestiones historiográficas en las investigaciones históricas sobre la memoria. ¿Qué ejercicio nosotros nos podemos plantear acá? Es el siguiente. Es decir, si no está en la lectura, es decir, ustedes están en una carrera universitaria y este es un ejercicio. Disculpen que yo les reitere esta cuestión. Es decir, no funciona esto como un delivery académico, que ustedes solamente son receptores de lo que nosotros les damos. Ustedes tienen que ir construyendo ese conocimiento y entonces, por lo tanto, si yo no sé el concepto de historia, lo busco en un diccionario de ciencias sociales, de ciencias jurídicas, de ciencias jurídicas y sociales, de ciencias sociales, el concepto de historia, el concepto de memoria, es decir, el concepto de historiografía. Entonces, estas son las cuestiones que uno tiene que, cuando empieza a ver un texto, por ahí alguno de los profes, los prácticos, ya se los dijo. ¿Están escuchando bien? Háganme alguna seña con respecto a si están escuchando bien. Sí, profe, se escucha. Entonces, como decíamos, los conceptos de historia, historiografía, memoria, en esta altura de los textos es central para poder hacerlo. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros en este texto de Catarusa? Catarusa es un historiador, después nosotros vamos a ver algún trabajo sobre Catarusa en la década de lo que se denomina la década infame y la primera parte del peronismo. Vamos a trabajar con un texto de él en el avance de la Argentina contemporánea. ¿Qué va a marcar este texto? El itinerario de la memoria como tema de investigación de la historiografía. Va a intentar responder a la causa de algunos planteos que tienen los historiadores con respecto al tema de la memoria. En este sentido, ¿y qué va a plantear también? El texto va a plantear 4 interrogantes. ¿Qué posibilidades se plantean si hay un caso argentino de Lucila que hace la producción histórica? Los modos... Hola, profe, ¿qué tal? Disculpe, hay micrófonos abiertos y no se puede escuchar nada. Se escucha, yo que estoy del teléfono, se escucha horrible. Sí, ya lo estamos reiterando. Sí, y como retumba en mis oídos también, pero bueno, a todos nos Juan, sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va todo? Fíjate, si vos estás de hospedador, si ya te pasaron el hospedador, podés silenciar todos los micrófonos. No tengo el host. Ah, bueno, listo. Lo tengo yo. ¿lo tenés, Mili? Sí, yo voy silenciando. Gracias, Mili. De nada. Así que bueno, vamos a avanzar con respecto al texto con estas cuestiones que tienen que ver al itinerario de la memoria, ¿no? Y ahí va a aparecer justamente una primera cita, si algunos tienen el texto, cuando va a hablar justamente en la página 72, cuando habla sobre Maurice Halbach, sostenía, ¿qué dice acerca de la memoria? Todo recuerdo, por personal que sea, está relacionado con un conjunto de naciones que no poseemos solo nosotros, sino con personas, grupos, lugares, fechas, palabras y formas del lenguaje. También con racionamientos y con ideas, es decir, con toda la vida material y moral
de las sociedades que formamos o hemos formado parte. En este concepto de memoria queda claramente planteado, hay una gran diferencia con respecto a la historia. En la historia que se manejaba por fuentes, especialmente por fuentes escritas, por documentos, y acá nos está planteando desde la memoria toda la vida material, las diferentes formas del lenguaje. Esta cuestión nos marca una clara posibilidad de lo que algunos van a denominar desde la historia, como una mirada crítica, un giro subjetivo. Porque, bueno, justamente le agrega todos los contextos, ¿no? Y ¿qué va a plantear también en ese diálogo entre la memoria y la historia? El costado social de la memoria, que justamente va a ser lo relevante para el historiador. Es decir, ¿qué va a buscar el historiador en esas memorias? Más allá de esas representaciones del pasado, ¿no? Porque como va a decir Cataruzza, y esto es interesante verlo en el texto, los productos de memoria son un discurso diferente, que no es lo mismo que alternativo. ¿Se entiende la diferencia entre diferente y alternativo? Porque a veces uno comúnmente lo puede usar como sinónimo. Es decir, la memoria va a ser una interpretación de diferentes temas de la vida personal y de la vida material. Por lo tanto es diferente, no es alternativo, porque si fuese alternativo, es algo que reemplaza la historia. Y justamente no hay un reemplazo. Y eso lo marca Cataruzza. Es decir, como discurso alternativo al de los historiadores. Cuando él habla de los historiadores, habla de la comunidad académica de los historiadores, que es una comunidad académica que tiene escuelas historiográficas con fuertes anclajes. En la escuela francesa, donde él va a citar ahí a un historiador como va a ser Pierre Nora, en la escuela británica, donde justamente él va a tomar dos ejemplos durante el texto, lo que se denomina la historia desde abajo, con los conceptos de historia de Thompson y de historia de Hobsbawm también, y va a tomar también como referencia las escuelas historiográficas norteamericanas. En ese sentido, vemos ahí justamente las posibilidades de cómo en esas escuelas historiográficas marcan determinados cánones de la historia académica. ¿Qué significa el canon? Las producciones que se expresan en congresos, las producciones que se expresan en revistas. Entonces eso va marcando registros de cómo producir. Esta cuestión que, por eso él dice que es un discurso diferente y no es un discurso alternativo. ¿Qué va a plantear la historia como forma de construcción? La construcción de respuestas a problemas planteados. Es decir, la historia se va a plantear un problema, o una producción histórica, un artículo de la historia, se va a plantear un problema. Esto para nosotros también nos sirve como cuando hacemos lectura de los textos. Es decir, ustedes esta semana y parte de la semana pasada estuvieron trabajando con el texto de Di Meglio. Bueno, ese texto plantea problemas o se plantea preguntas. Y siempre que se intenta dar desde la historia, justamente respuestas a esos problemas planteados.
Y acá hay una diferencia con la memoria, que lo dice Cataruzza en el texto. La distancia crítica, es decir, la distancia crítica con los materiales que yo utilizo para organizar esa producción histórica. Es decir, el tiempo pasado, es decir, la distancia que tengo yo como historiador, como académico, para trabajar sobre ese hecho histórico, sobre ese momento, la distancia que yo tengo con las fuentes. Entonces, ¿eso por qué? Porque ahí hay una cuestión que claramente las concepciones más tradicionales lo daban, que era justamente el problema de la objetividad. Entonces, los temas de historia reciente, en general, eran temas trabajados por sociólogos, eran temas trabajados por politólogos. ¿Por qué? Porque el canon de la historia se marca esta cuestión de la distancia. Y ahí es donde hay una tensión con la memoria, más que nada con los temas de memoria reciente. Y ustedes se podrían preguntar, ¿por qué surgen los temas de memoria? ¿Por qué la sociedad se plantea analizar los temas de memoria? Esto lo hago como una pregunta, es decir, ¿en qué indaga las problemáticas de la memoria? En algunos casos, las producciones tienen que ver con las propias, esto lo pueden articular ustedes no solo con esta asignatura, sino con derecho político y en algún caso también con teoría del derecho. Cuando las sociedades viven y legitiman totalitarismos. Esta es una gran pregunta que se va a dar cuando se dan los regímenes totalitarios, en el caso de los nazis, en el caso de el régimen de la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, el propio franquismo, y también uno se lo podría preguntar, que tiene que ver con este artículo, cuando habla del caso argentino, justamente para ver qué pasa con las dictaduras militares. Los estados burocráticos autoritarios, para poner una categoría que nosotros la vamos a estudiar para explicar ese contexto, qué situaciones se dan. Nosotros hace pocos días vivimos el 24 de marzo y justamente decir qué situaciones de reconstrucción. Entonces uno hoy tiene ya una distancia importante con respecto al golpe. O lo que sucede en las investigaciones que se están dando ahora a otro hecho traumático que vivió la Argentina y afectó claramente a la gente, a mis amigos y compañeros de generación, como es la Guerra de Malvinas. Es decir, entonces nosotros hoy, a casi 40 años, que se van a cumplir el año que viene, comienza a haber una revisión, comienza a haber testimonio, y acá hay trabajo, también había trabajo de memoria. Se ve la distancia, porque Cataruzza, que escribe desde la historia, que es una historia académica, dice, bueno, acá hay un tema de la distancia. Por eso el tema de los recaudos. Los recaudos tienen que ver a las fuentes, a lo metodológico. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Gracias. Por otro lado, ahí él va a citar a un historiador francés, por eso les marqué yo como las 3 escuelas, que es justamente Pierre Nora, y él va a decir, la memoria es un problema reciente, es nuestro problema, al cual curiosamente quizás no han sido los historiadores en dar respuestas específicas. Y él va a plantear que el análisis de memorias colectivas debe convertirse en una punta de lanza de una historia. Es decir, acá él va a estar asumiendo, ya en un artículo de la década del 80, que ese espacio de la memoria había sido un espacio de los antropólogos, un espacio de los sociólogos, de los politólogos, y bueno, ¿y qué va a plantear ahí? Hay otra cuestión acá para ver
¿Y qué pasa con lo metodológico? Cuando nosotros planteamos las primeras fuentes de la historia y la rigurosidad de la historia, se plantea por las fuentes escritas. Y esto nosotros lo estamos viendo para ver los casos de historia del derecho. El código de Hammurabi, cuando nosotros estamos viendo el proceso revolucionario o la década revolucionaria de Mayo, en ese sentido que estamos viendo, las actas del Cabildo, pero ¿qué va a suceder con el espacio que va generando la historia oral? En el caso de la historia oral, justamente a través de ¿qué la historia oral? De entrevistas, de recopilar registros de entrevistas, de recopilar justamente relatos, discursos. Y acá hay algo que en el texto también lo va a plantear, es el nuevo soporte tecnológico, que va a ser la irrupción de los medios audiovisuales, la televisión, el cine, de manera masiva, la radio también, y hoy nosotros podríamos tomar registros, más que nada para trabajos de memoria, pero eso va a quedar asentado en para algunos trabajos desde la historia, que van a ser, digamos, dentro de unos años, los nuevos formatos que también tienen esta nueva era tecnológica en las redes sociales. Es decir, nosotros publicamos en Facebook y levantamos audios y sacamos fotos de determinadas situaciones, de determinados momentos históricos. Es decir, lo pongo como un ejemplo. Si alguien va a hacer un trabajo de reconstrucción histórica sobre leyes de ampliación de derechos y feminismo, entonces va a decir, bueno, ley de matrimonio igualitario y la última ley aprobada de interrupción voluntaria del embarazo. Pero yo a su vez veo que quiero tomar registro de qué había sucedido en las calles, en las movilizaciones. Y bueno, y ahí van a aparecer cantidades de ciudadanas y ciudadanos que registraban su participación en ese debate de la ley. Yo a su vez voy a tener registros fílmicos, ya no solo el acta, cuando nosotros estamos viendo ahora en la parte de historia, el periodo que va 1810, 1853, trabajamos sobre fuentes escritas. Cuando vamos a ver en los debates constitucionales, nosotros, digamos, lo que tenemos es el acta o la fuente escrita. En el caso actual, si uno tuviese que analizar ese debate sobre, estoy poniendo este ejemplo, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y uno no solo va a tener el acta taquigráfica del Congreso, sino también puede ver otras cosas, como ver el registro audiovisual de cuando cómo pregunta, cómo repregunta, cómo le rebate al otro, los gestos, que es un tema muy, muy actual, digamos, la cuestión de la imagen, porque esto también hace a la vida y al consumo de uno hoy, ¿no? Los productos del marketing, es decir, cómo se presentan. Bueno, entonces veíamos esta historia oral y el nuevo registro. Alguno de ustedes puede ver, y a veces nosotros lo hacemos, lo que denominamos pastillas o podcasts, que se van generando sobre determinados testimonios que van quedando. Vemos acá entonces cómo se puede indagar. Y ese es el recorrido que va haciendo el texto. La última gran parte del texto se va justamente por qué esto, ¿no? Y ahí pone ejemplos, pone ejemplos de qué pasaba en el mundo europeo, más que nada como ser ante las acciones del negacionismo. El negacionismo es quienes hacen interpretaciones donde no existió todo el mecanismo represivo en torno al holocausto en Alemania nazi.
Entonces, bueno, justamente acá hay una respuesta a dar desde la sociedad alemana en la década del 80 y principio del 90, y justamente aparece acá como lugar de la memoria, el lugar de la Shoah, y va a citar a un intelectual como Jürgen Habermas. Es decir, siempre el contexto es clave. Como nosotros decimos que hay que ubicar en el contexto, cuando analizamos la historia, por eso, si yo estoy analizando la historia de Roma en el siglo VII o en el siglo VIII, no puedo usar esos ejemplos, salvo que sea una institución que permanezca, pero no puedo usar esos ejemplos para explicar temas del siglo XIX o temas del siglo XX. Pongo otro ejemplo para dar. Justamente a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear la categoría holocausto. La categoría holocausto no existía para el siglo XIX ni para la primera parte del siglo XX. En esto, el registro de la historia es clave porque dice, no, uno tiene que utilizar esa categoría en tiempo y espacio, o si no digo, bueno, esto puede ser, pero yo lo que no puedo hacer es generar asincronías, es decir, yo no puedo hablar de holocaustos en categorías que no estaban en su momento. ¿Se entiende el ejemplo? A dónde, digamos, ahí hay eso es lo que se denomina canon, un código de producción académica que está consensuado, más allá de las diferentes corrientes interpretativas que existan. Esas corrientes interpretativas sí están y tienen enfoques diferentes, y yo puedo tener un enfoque economicista, uno más materialista profundo, pero existe un canon, un código, un piso de producción, es decir, para hacer esto una producción académica requiere estos registros. Sí, puede ser una producción académica, pero no histórica. Por eso el texto va planteando esa tensión o esa posibilidad con respecto al caso argentino, ¿no? Y él, bueno, ahí va a hacer un raconto de qué pasa con la expansión de la historia oral, va a plantear, bueno, el primer instituto de historia oral en la Universidad de Buenos Aires, y acá hay un tema de qué tiene que ver en la memoria, porque en la historia oral, para la memoria es clave, justamente qué va a trabajar especialmente. El tema de las consecuencias del terrorismo de Estado. Los efectos de los autoritarismos van a plantear esta situación, y acá hay varias cuestiones para ver. Es decir, ¿cuál es la primera fuente? Una fuente que nosotros la vamos a estudiar ya casi al final, en las últimas 2 unidades de nuestro programa que planteó Alfonsina. Justamente como fuente escrita, el nunca más. Seguro alguno de ustedes lo puso o lo vio en las redes, que en varios perfiles podía aparecer la figura del nunca más, hasta la fotito del libro, pegado en los usuarios de Facebook, de Instagram. ¿Alguno vio esto el 24 de marzo? Justamente esa producción, como Carolina acá y Pablo me están asintiendo, esta producción da cuenta de la toma de registros que se da a partir del año 84 y que se publica en el año 85, de testimonios que brindan familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Eso se va a compilar en el informe de la CONADEP y pasa a ser claramente un documento, a tal punto que ese documento, lo doy como ejemplo nada más, no vamos a ahondar ahí ahora, y ahí podría el profesor Francisco dar grandes aportes,
justamente va a ser material probatorio para el juicio a las juntas, el juicio a los comandantes, como se conoce. Pero ahí empieza ese proceso de reconstrucción histórica. Y acá, para empezar a enlazar con el otro texto, que es el texto de Stella y Spinelli, él va a plantear una cuestión que miren cómo pesan los contextos. ¿Quiénes van a ser los que van a trabajar estos temas? En general, lo que hoy nosotros podríamos denominar los sub-55. Y ustedes dirían, son unos viejos. Y sí, tienen razón, yo formo parte de ese equipo. Digamos, sub-55, más grandes que los padres de muchos de ustedes. Pero ¿por qué este recorte? Y que él lo pone en términos de la generación que se forma en la democracia. Porque justamente él va a hacer acá una relación que pasa en las universidades en los periodos autoritarios. Hay cierre de carreras, docentes cesanteados. Nosotros lo vamos a ver a eso, con la noche de los bastones largos, luego la última dictadura militar. En nuestra propia universidad también pasó. Entonces, que la producción la van a hacer la generación más jóvenes, quienes entraron a partir del 84 a la universidad, del 83, 84, que tenían en ese momento 18, 20 años, vamos a poner. Pero además él parte con otro recaudo. Y acá vemos el tema del cuidado de lo histórico. Que tiene que ver el cuidado de lo histórico. ¿En qué sentido? De que pueden realizar esas producciones, ¿quiénes? Pueden realizar esas producciones las generaciones nuevas. ¿Por qué? Porque no formaron parte de la generación de los que tienen más de 62, vamos a poner de 62 para arriba, que formaron parte de una sociedad donde la violencia política existió. Es decir, que también nosotros lo vamos a ver en la Argentina a partir de 1969, el Córdoba. Entonces dice, como esta generación se forma en democracia, ni hablar la generación de ustedes, ustedes nacieron, todos los sub-37 nacieron y vivieron en democracia hasta ahora, es el ciclo más largo. Entonces, ese contexto también a mí me da, si yo tengo que investigar temas de la década del 70 acerca de la violencia política, y yo fui partícipe de eso, no me da a mí porque yo tenía 6 años, 7 en ese momento, entonces es difícil que yo pueda hacer un análisis crítico para ver estos recaudos que se están tomando. ¿Y acá con qué lo vinculo? Con el texto de Spinelli. Con el texto de Spinelli cuando justamente Stella Spinelli va a hablar de esa nueva historia académica. Esa nueva historia académica donde la tradición de la transición democrática justamente va a plantear que esa primera generación, que era la producción en la década del 60, la década del 60, final de la década del 50, principio de la década del 60, ahí hay una renovación de las ciencias sociales. ¿Por qué hay una renovación de las ciencias sociales? Porque se crean las carreras de sociología, se crean las carreras de ciencia de la educación, en un futuro ya se van a crear en la Argentina las carreras de ciencia política como carrera, digamos, y de relaciones internacionales. Ya la economía pasa a ser una carrera autónoma. Entonces, esa mirada de las ciencias sociales va a marcar parte de los 60 y los 70, donde hay una gran revisión desde el punto de vista historiográfico. En la Argentina la tradición, Spinelli lo cita en el artículo, una gran influencia de la tradición francesa y también va a ser luego una tradición de la escuela británica, específicamente la del marxismo británico, concebida como la historia social desde abajo, con referentes como, ya los había nombrado yo, Thompson y Hobsbawm en este sentido.
en esta nueva historia, justamente va a citar el artículo autores y producciones, que es la que nosotros vamos a empezar a ver ahora. En esa renovación de la nueva historia política. Un ejemplo de la nueva historia política es como ser el artículo de Di Meglio. Lo pongo ese ejemplo porque justamente que estamos trabajando ahora. Y acá hay un tema que Alfonsina lo planteó en la primera clase, y nosotros siempre, y está en el PTD, ¿qué estamos viendo siempre? Y los profes lo hacen los días lunes. Las continuidades, la historia va a marcar las continuidades, ¿y en qué va a ser eje? En las rupturas. Entonces, sí, ¿por qué hay continuidad y por qué hay ruptura? Ese hecho de ruptura, que no se da un solo día. Cuando veíamos la semana pasada el movimiento revolucionario de mayo, no podemos decir que todo transcurre el 24. Hay una serie de hechos que van planteando modificaciones que van a ir generando esas micro rupturas a que se da la fractura. ¿Y qué vemos nosotros? Un proceso. No es un invento nuestro, porque nos pusimos de acuerdo y nos juntamos a comer un asado con Alfonsina, Pachi, Fabián, y decimos la década revolucionaria. Justamente la historia lo que hace es periodiza y acaba a marcar esa década revolucionaria. Di Meglio, que es un sub-45, justamente es un heredero de esa tradición de la historia académica. La historia académica política, que los primeros referentes van a ser de la década del 60, como José Luis Romero, ya su hijo, que bueno, que en la actualidad más o menos debe tener 68, 70 años, Luis Alberto, Tulio Alperindongui, son esa generación, y los más jóvenes, justamente como Di Meglio, para poner, y hay otros, hay diferentes generaciones de historia académica donde también hay tensiones, miradas diferentes. Bueno, ¿y qué se va a plantear Di Meglio en ese artículo? La participación popular. Es decir, uno dice, pero ¿cómo hace para registrar participación popular en hace 200 años? Justamente en ese sentido, bueno, va a ir a buscar e indagar en nuevas fuentes, en general en fuentes escritas, o yo lo puedo ver en alguna novela histórica, en alguna novela, o en libros de memoria, que por supuesto que está realizado por un sujeto, pero bueno, eso también a mí me permite contextualizar la época. También yo puedo ver, cuando algo que se usa mucho dentro de la historia son los expedientes judiciales. Entonces a mí me permiten ver cómo era la situación social. Bueno, justamente lo que va a plantear en esa agenda, como ella dice, nuevas incursiones de la misma agenda, y después va a decir en síntesis y conclusiones. Bueno, lo va a nombrar Luis Alberto Romero y la va a nombrar Hilda Sábato, que son la gente de la misma generación, ¿no? De más de 65 hoy, que fueron los grandes titulares de las cátedras de historia en la vuelta de la democracia, y algunos ya se están jubilando ahora, pero siguen produciendo. Ahí nosotros, ¿qué vamos a ver? Que esta mirada de esta corriente historiográfica académica de la cual habla Spinelli, varios de esos autores que ella cita son bibliografía nuestra. A partir de ahora, en el caso de Hilda Sábato, que nosotros vamos a ver la participación, o del propio Luis Alberto, o en el caso de Alperín, es decir, ¿qué pasaba también? ¿Por qué se dio producción académica? Y con esto ahora habilito porque en las universidades
en la vuelta de la democracia, hay una gran producción y vuelven a existir lo que alguien preguntaba acá en el canon. Empiezan a existir más revistas académicas. Entonces, para revistas académicas, como alguien dice, uno manda un artículo, una revista académica. Les cuento esto para que puedan ver cómo es la producción. Entonces, yo lo mando y ese artículo es evaluado. Entonces, esa investigación es evaluada. ¿Por qué? Es evaluada por un grupo de pares, entonces plantean el procedimiento. Esto es algo producto de la ciencia, si cómo evalúa la producción de tales revistas. Hago una paréntesis acá. Ustedes se dan cuenta que hoy en este mundo pandémico dicen, salió un artículo en tal revista que le da validez a tal vacuna, de la Sputnik, vamos a poner, o tal vacuna. Bueno, justamente porque se publicó esa investigación en una revista que tiene prestigio, pero ese prestigio es porque cumple determinadas condiciones y ha sido evaluada por pares. Es decir, esa evaluación por pares le da ese producto. Entonces, por eso yo no puedo... ahí es donde aparece lo del canon. Hay un formato. ¿Queda claro esto? Y por otro lado, digamos, ¿qué pasaba? Ustedes, en varios de los libros que pueden tomar o manuales que circulan, ustedes que encontraban para el balance historiográfico. Y dirían, ¿dónde lo plantea Spinelli? La historia liberal, la historia de la academia, y la historia revisionista. Y yo estoy hablando de la historia académica. Bueno, justamente esa historia liberal y esa historia revisionista, que también lo plantea en un momento en el texto Catarusa, porque él hace historiografía, es la que discute el siglo XIX, y especialmente es la que discute la organización del Estado y la que discute Rosas, y ahora ver, digamos, que hay una nueva corriente historiográfica que es la historia académica. Adentro de ella hay diferentes enfoques. Yo lo estoy dando esto muy breve porque para que ustedes, es decir, lo que nosotros, porque tiene que dar cuenta de que esa historia académica, de gran parte de la producción de los artículos que nosotros vamos incorporando como lectura. Bueno, de esta manera me alargué un poco más. Le pido disculpas a Francisco. Estamos haciendo unas líneas gruesas de estos dos primeros textos que tienen que ver con la concepción de la historia, la historiografía y el texto de Catarusa, esa relación historia y memoria. ¿Cuándo avanzan en la Argentina los estudios de la memoria? Generalmente para trabajar las problemáticas de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos en el terrorismo de Estado en la Argentina, y acá también hay un aporte, que el propio texto lo dice en un primer momento, de gran aporte de otros cientistas sociales, porque bueno, Catarusa también marca ahí el tema del límite de la distancia. Espero haber sido lo más claro posible en lo breve del tiempo. ¿Qué hice yo con esto? Fui marcando ejes centrales. ¿Marqué todos los ejes? No. Es decir, y lo digo explícitamente, no marqué todos los ejes, fui marcando los ejes centrales, porque ese es el laburo que tienen que hacer ustedes de entrar al texto y hacerse las preguntas. Yo fui marcando cosas en general. Porque ¿qué pasa si no? Ustedes tienen que ir al texto. Si uno no va al texto, no aparecen las dudas. Porque aparte, ¿qué va a suceder? Las preguntas de la evaluación van a ir en función de las lecturas. No es que ustedes pueden desgravar este taller, que digamos, si uno pensara en la lógica del taller, diría, no se tiene que grabar. Porque la lógica del taller es lo que se produce en el taller. Un taller donde uno lo ayorna
a estas posibilidades de la virtualidad. Esto se da en un contexto adentro de un espacio en la facultad, donde estamos con distancias acotadas. Así que bueno, estas fueron las líneas generales. Francisco, te paso para que vos puedas avanzar con alguna de las lecturas de la unidad 2, ¿te parece? Bueno, dale, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Y chicas, buen día. Antes de arrancar por ahí a trabajar lo de la lectura de Mejías Quirós, marcar y remarcar algo que por ahí nosotros en la comisión ayer lo hablamos y que Juanjo me parece que lo explicaba muy claramente. Y que también tratamos de generarlo con el tema de la desgrabación. Nosotros sabemos que hay una cultura de desgrabación de clases, que para la presencialidad era muy útil, porque la presencialidad uno hacía el desarrollo de determinadas cuestiones. Nosotros somos conscientes de que muchas cosas se desgrababan y que incluso se estudiaban las desgrabaciones. La realidad es que el examen en tiempos de virtualidad claramente es distinto. Y como yo les marcaba ayer a las chicas y a los chicos, estamos hablando en exámenes que son prácticamente exámenes, como en el secundario se conocían, de libro abierto. Esta situación amerita y genera de que ustedes deban hacer un proceso de elaboración de la información, de trabajarla, que plantea cuestiones como las que les planteaba Juan recién. Por eso, a ver, si ustedes me dicen, yo no desgrabaría ninguna clase, porque creo que es, más allá de algunas cuestiones, innecesario. Pero, porque además el material lo tienen absolutamente todo y trabajado. Porque tienen los videos para repasar esos puntos en común, y porque además Juanjo les acaba de marcar algo que es fundamental. El examen va a estar apuntado a las lecturas obligatorias. Lo que tienen que entender, o lo que tienen que hacer, es contextualizar, ver en qué ámbitos están dadas las lecturas esas obligatorias, por eso tienen otros textos para poder cumplimentarlo. Es decir, a esta altura, y casi como consejo que por ahí los chicos estudien lecturas obligatorias, contextualicen, no estudien los PowerPoint. No estudien de los PowerPoint, eso téngalo bien en claro, porque van a un camino sin fondo ahí. Entonces, traten de priorizar y organizar el material, porque estamos a 15 días y me parece que lo interesante pasa por ahí. La lectura de Mejías Quirós, si nosotros no la entendemos, el análisis y el planteo que se hace en cuanto a contextualización del mundo griego, la verdad que vamos a utilizar desde palabras hasta definiciones que no la van a saber interpretar. ¿Por qué digo esta cuestión? Porque nosotros, y esto lo tenemos arraigado, doy un ejemplo con el tema de la democracia ateniense. Nosotros hablamos de la democracia ateniense como si la democracia ateniense encuadrara en el concepto de democracia que hoy tenemos. Y esta situación no es así. Nos pasa con muchos conceptos que vemos a lo largo de estas lecturas que tienen que ver con la parte del derecho antiguo. Nos pasa cuando se habla de Estado, nos pasa, y ayer yo hacía la comparación, cuando Di Meglio habla de plebeyos, no es el mismo concepto de plebeyos que tenemos, por ejemplo, en la lucha de patricios y plebeyos. Bueno, por eso es importante contextualizar cada una de estas épocas y entender así. ¿Qué nos plantea a nosotros Mejías Quirós en esta lectura? En primer lugar, a grosso modo, y es uno de los temas que tenemos que tener en claro para nosotros analizar algunos de esos puntos más importantes o ejes que la lectura tiene. En primer lugar, que los griegos no tenían una concepción del derecho igual a la que tenemos hoy en día. Es decir, se habla de un sistema normativo, pero con una concepción distinta. No con una concepción donde hay codificación, jurisprudencia, organización judicial y demás. Pero además hablan
de un derecho que es muy similar a lo que nosotros entendemos o vamos a hablar después y tomar como derecho natural, pero ese derecho natural ellos lo asocian a algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hoy nosotros entendemos como derechos personales. Y todos sabemos que los derechos personales van a ir camino a lo que son los derechos individuales y tienen que ver con el derecho positivo. ¿Por qué arranco con esto? Porque tenemos que entender que esa primera concepción o análisis que apuntan de derecho natural es muy distinta a la que ustedes, por ejemplo, cuando ven en teoría del derecho, qué es el derecho natural, qué es el justnaturalismo, qué es el positivismo, van a ver que esas concepciones que hay ahora no tiene la misma definición que, por ejemplo, tenían en ese punto los griegos. Es decir, ellos entienden esa especie de lo que llaman derecho natural como una especie de lo que son los derechos personales que le correspondían a quienes, a todos los seres por el mero hecho de existir. Es decir, a partir de esa naturaleza que tienen las personas por existir, les corresponde un respeto hacia su dignidad, y ese respeto a su dignidad los griegos lo entendían como una especie de derecho natural. En un ámbito y en una época donde nosotros lo que no teníamos además era una doctrina del derecho, como la concebimos hoy. No había escritura en el ámbito del derecho, no estaba fundamentada esta cuestión como con una organización doctrinaria o jurisprudencial como existe, pero bueno, eso que yo les planteo es lo primero que empiezan a analizar y hay que tomar en cuenta que sustenta todo ese texto de Mejías Quirós. Tienen, partiendo de esa base, de ese primer derecho natural que habla Mejías Quirós, ¿los griegos tienen una doctrina establecida como tal? No. ¿Por qué? Por esta cuestión, porque ellos lo que analizan es el derecho en base a un respeto de la naturaleza humana. Tiene que ver más con lo que nosotros entendemos hoy en día por derechos individuales, pero no hay una doctrina, sino que es un pensamiento que se desarrolla en algunas opiniones, pero que no está marcadamente sustentado y que Mejías Quirós va desarrollando a partir de algunos textos y a través de las opiniones de algunos pensadores y filósofos de Grecia en este sentido. ¿Qué nos marca también y qué tenemos que analizar o meternos en esa lectura de Mejías Quirós? Nunca los griegos sitúan al individuo como el centro y fundamento del derecho. Y esto es muy importante. Porque esto que nosotros entendemos como derecho individual, como derecho personal, como que la persona humana es el objeto en el cual se centra el derecho, es algo muy posterior que tiene que ver con posterioridad a la Revolución Francesa y demás, pero que en ese periodo no era concebido de esta manera. Es decir, ese análisis que se hacía sobre la dignidad de las personas, que tenían que ver con esa mera razón de existir, que ellos, les voy a marcar, lo tomaban como una especie de derecho natural, actuaba en función de ¿qué? De la comunidad. Los griegos analizan todo este derecho desde un ámbito comunitario, con lo cual encontramos que hay una diferencia conceptual de cómo entender el derecho en esa época y cómo entenderlo actualmente. Por eso, a veces es una lectura que les cuesta mucho cuando nosotros hacemos las preguntas. Porque cuando se posicionan, manejan los términos de una manera como se manejan en la actualidad. Y no logran entender esa cuestión, esos cambios de eje que hay en relación a esta cuestión. ¿Qué otra cosa tenemos que marcar entonces? ¿Cómo se sustentaban o se creaban esos derechos? ¿Cómo funcionaban? ¿Teníamos nosotros un sistema normativo con un legislador, con leyes, donde estaba establecida esta cuestión claramente? No. No teníamos esa organización jurídica como la concebimos ahora. Mejías Quirós nos va planteando que
el legislador, esos legisladores, especialmente los senadores que tenían, van generando una serie de normas, van otorgándole a cada uno de esos individuos facultades, libertades, van estableciendo cuáles son los poderes, qué cosas pueden hacer dentro del seno de la sociedad, cuáles son los límites que se van marcando, pero con una organización que es muy distinta a la que nosotros entendemos. Y que además, todos esos derechos, todas esas facultades, todos esos poderes que tienen cada uno de los individuos, son tomados como bienes jurídicos que apuntan y contemplan el bien común. Esto que yo les marcaba hace, cuando venía una línea anterior explicándole, es otro de los ejes sustanciales que nosotros tenemos que visualizar, que todo esto es a partir de una función social, por así decirlo, no es el concepto de la función social que por ahí tenemos hoy en día, pero el esquema normativo y la organización estaba planteado de esa manera y en general las polis funcionaban con esta organización y Mejías nos va desarrollando esto. ¿Mezclado con qué? ¿Y por qué además nosotros tenemos que contemplar estas cuestiones? Fíjense que hay una parte de la lectura donde nosotros tenemos el título Orden Divino, Orden Cósmico y Orden Jurídico Natural. Es decir, toda esa mezcla que se daba tenía que ver Parece que se le cayó la conexión. Sí, esperemos un cachito, puede ser que se le ha ido la conexión bueno, desde su casa. Francisco lo hace desde Lobería, donde él está viviendo, ¿no? Mientras tanto, vamos adelantando algunas cuestiones para ya tener para la tarde, en este modelo de taller que, bueno, que hemos sostenido hasta ahora con más de 80 estudiantes y en algún momento pasamos los 100. ¿Qué hacer para el encuentro de la tarde de hoy? Bueno, el encuentro de la tarde de hoy, como decía en el link, vamos a ver los textos de las lecturas obligatorias de las categorías 3 y de las unidades 3 y 4, en este sentido. También, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Ahora que se puede. Mi consulta es la siguiente. Para preguntas que tengamos en específica, porque yo pregunté 2 cosas por el campus, mandé en privado a los profesores de mi comisión y no me contestaron. No sé por dónde consultar. Bueno, hace una cosa, mandale las preguntas a la profesora Guardia, mandale Sí. las preguntas. Bueno, o lo puedo consultar hoy, porque es de la unidad 4. Bueno, sí, la consultás en el taller si está dentro. Lo que pasa es que en el taller nosotros vamos a ver la lectura, nada más, digamos. Sí, es de la lectura, justo, Bueno, es perfecto, específico. Bueno, no, te quiero decir porque, digamos, cada momento, y después también tenés, por supuesto que tenés los encuentros de los lunes, en la comisión que estés, sí, escribirle a la profe o lo vemos a la tarde. Dale, listo. De última, lo que haces, podés hacer una cosa, mandámelo como mensaje a la pregunta, entonces ya podemos ver también de que nos podamos adelantar y por ahí en el medio del taller, ahí está, va a pedir volver a entrar Mili Pachi. Por ahí, Mili, vos tuviste, en el caso de Milagros, bueno, y también nos acompaña Ana, en el caso de Mili, ¿tuviste marcando algunos temas de la lectura esta? Sí. ¿Querés compartirlos, aunque sea con los chicos, un ratito? Bueno, ya más o menos lo dijo todo Pachi, pero más que nada
que lo lean sin ninguna, tratando de no tener ningún concepto actual, porque si no los van a perder. Traten de despojarse de todo, de pensar los derechos humanos, los derechos individuales, los derechos personales, todo como lo conocemos ahora, y piénsenlo desde cero. Porque la lectura es bastante clara de marcarles eso, que no piensen en una perspectiva que ustedes tengan ahora, sino que lo vean en lo que era en su momento, de ver la concepción de derechos que tenían ellos, que en realidad estaba más orientado a lo que es el bien común de la sociedad, de las polis. Entonces los derechos no estaban orientados al individuo, sino específicamente a la sociedad o a las polis como un todo. Entonces ahí van a poder ir llevando la lectura, y lo que yo les recomiendo como estudiante es que lo lean por arriba una vez, tratando de entender todo, y después lo vuelvan a leer, marquen lo que les parezca más importante, y después se hagan anotaciones por afuera del texto. Entonces les va a permitir que capaz, si el examen llega a ser virtual, que va a ser, como decía Pachi, con el formato del libro abierto, ustedes puedan tener las ideas claras y no tener que agarrar el texto sin marcar, impreso sin marcar. Incluso lo pueden marcar en la compu si es que no imprimieron, pero eso les va a permitir tener una claridad al momento del examen que les va a ser mucho más fácil. Si no, son un montón de textos, y como estudiante entiendo que están con un montón de materias y se les va a complicar, pero tómense ese tiempo de ir marcándolo y hacerle un trabajo a lo que es el texto, porque si no después van a estar perdidos. No, Pachi no está pudiendo entrar, no lo tengo acá. Profe, perdón. A ver, antes, perdón, para que conteste unas preguntitas y de última ajustamos un poquito en el taller de la tarde. Son estas situaciones que se los dan, es decir, esto también demuestra, digamos, que a veces los problemas de conectividad no se dan solamente en los estudiantes, sino también pasan en las casas de los docentes, que por supuesto que son casas iguales a las casas de ustedes. Es decir, tenemos las mismas dificultades y bueno, acá me está escribiendo Pachi por el WhatsApp. Con respecto a ver, hay dos cuestiones y una pregunta que justo viene a este tema. ¿Cuál es la clave? El parcial va a ser, si se da en el caso del contexto de la virtualidad, que eso se definirá en los próximos días, no es para hacer, yo no le puedo dar una respuesta ahora, no es una respuesta desde la facultad, pero uno lo que tiene que tener son los textos, como está esto acá, que ustedes lo llegan a ver, que están subrayados y marcados, y yo voy anotando o al costado, o anoto en papel, yo porque trabajo así, ustedes son más jóvenes, trabajan mucho sobre el propio texto en la computadora, pero entonces yo lo que tengo que tener son los textos ordenados. Por eso cuando le decimos el primer día que no es un capricho, ni un modismo nuestro, estudien con el PTD al lado, porque ustedes van ordenando los materiales por las unidades, entonces van armando paquetes en función de lo que decía Mili. Y si se le da la posibilidad de que el examen sea virtual, ustedes tienen el material ordenado, eso es central para el tiempo de poder hacer una respuesta. Y van marcando las cosas centrales. Y hay un tema que tiene que ver acá con una de las preguntas. El texto de Palti no es un texto obligatorio. Y en el aula virtual lo está diciendo. Fue un texto obligatorio el cuatrimestre pasado. Cada lectura dice lectura complementaria, y las que dice LO son lecturas obligatorias. Esta cuestión es central, por eso no lo estoy dando yo al texto de Palti, y no te preocupes, Claudia, con respecto al texto, porque no es un texto obligatorio. Sí, gracias. Por eso lo que ustedes tienen que hacer es entrar al aula, porque aparte, si empiezan a entrar al aula, por si se da la posibilidad de que tienen que resolver el examen en el aula. Y en el aula, de la única manera que uno se amiga es entrando. No se amiga uno en el aula cuando todo me llega por el grupo de WhatsApp solamente. Porque ese día lo tienen que resolver, si se da esa posibilidad,
Ya se lo nosotros estamos diciendo. Así que... Perdón, igual en el video que subió la profesora explicando, hace mención al texto de Palti. Y ya lo sé que lo hace, pero no es un texto, te vuelvo a repetir, no es un texto obligatorio con respecto a la lectura. Se refiere a Palti porque en cada exposición nosotros vamos incorporando otros textos. Gracias, No se da la universidad, no funciona una clase. Si uno viene a repetir lo que dice el texto, y la verdad que le mandamos una clase grabada y no existiría más la posibilidad del encuentro. Lo que uno va marcando... Está bien, no estoy dialogando, Claudia. Es solamente marcar, marcar estas cuestiones. La pregunta tuya sirve porque aclara para todos, en este sentido. Es una posibilidad que a nosotros nos da, entonces decir, bueno, yo marco. Y después hay cosas que las tienen que volver a leer y repreguntarse. Es decir, este es un ejercicio, digamos, el pasaje a la universidad, es decir, me obliga a mí a tener una autonomía en el estudio, que era un poco lo que Milagros estaba marcando acerca del texto. Es decir, y acá hay un recaudo con respecto a esta cuestión, que es el tema de cuando uno toma un texto como el de Grecia, de la Grecia clásica, de la Grecia de la antigüedad, y ese recaudo que lo planteó Francisco, ese recaudo que lo planteó Mili, que yo no puedo mirar la Grecia antigua con los derechos del presente. Esta cuestión es central. Ustedes ya lo vieron en otra asignatura como es Derecho Político. Es decir, con un enfoque determinado que habla de modo de producción esclavista. Pero digamos, yo no puedo mirar con las concepciones de los derechos hoy, salvo que sea un artículo en ese sentido. Me parece que este recaudo en el cual les planteó Milagros es central para tomar el texto, que es un poco el sentido que tiene el taller. Es decir, el taller lo que va a hacer es estas cosas. Si ustedes creen que van a venir acá a encontrar la receta mágica, nosotros queremos que participen, que les saquemos las dudas, como en este caso fue buenísima la pregunta de Claudia, porque ¿qué pasa? Hay mucho material y entonces esto yo entrando al aula lo voy ordenando. Es decir, bueno, si me queda una duda, bueno, pero no es de un texto obligatorio. También acá uno tiene que hacer una economía de los recursos. Es decir, vuelvo con lo que dijimos en la primera clase. Arranco por la guía, en los temas que hay guía, voy a las lecturas obligatorias, entonces de ahí voy construyendo y miro las clases. ¿En las clases va a estar todo? No, no está todo. No está todo. La universidad no se da... si no tendríamos que ser locutores, digamos, relatar todo el texto. No, marcamos ideas centrales y vamos marcando líneas de análisis. Si no, no me hubiese alcanzado ni para dar el texto de Catarusa, que ya me extendí. Bueno, le vamos a dar esta pregunta a Romina, que Mili después, y después Mili cierra, y ya vamos terminando en este primer encuentro. Sí, Romina. Profesor, con respecto al último texto, cuando Aristóteles habla de esto de la distinción entre lo justo y lo justo natural y lo justo legal, independientemente de que quedó súper claro en esto que ustedes insisten, en que los griegos no necesitaron ninguna figura de derechos como nosotros lo concebimos, pero creía, o no sé, yo quizás lo interpreté así, es pensar en Aristóteles como un precedente para luego sí fundar en los derechos romanos. ¿Puede ser así? A ver, tendría que volver a revisar el texto ahora, que no lo trabajé yo hoy para esta clase, así que bueno, entre todos trataremos de ir dando una respuesta y de última después me
me volvés a escribir, porque bueno, Francisco no se está pudiendo conectar. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo eje son justamente en esa evolución del derecho en la antigüedad, y acá hay cruces finitos entre la historia, la filosofía, el pensamiento político y cómo esto se traduce en derechos. Lo que pasa que también, como nosotros sabemos cómo sigue todo el proceso, estamos viendo esas relaciones. Nosotros no estamos haciendo una comparación entre Grecia y Roma, pero bueno, vas en la línea adecuada en ese sentido. Digamos, nosotros, ¿qué siempre ver en un texto? En un texto ver qué preguntas se hace el autor, más que nada porque muchos de estos son artículos. ¿Pero por qué nosotros ponemos artículos? Porque estamos focalizando y hacemos un recorte del tema. Si no, tendríamos que tener es tan extensa la materia al incorporarse historia del derecho. Ya era larga historia argentina sola, quedábamos hasta el 2017. Si le agregamos historia del derecho, entonces hacemos recortes nosotros. Sí, si no, tendría que ser una materia de 50 semanas. Entonces vamos tomando líneas centrales. ¿Qué ver siempre en un artículo? ¿Qué pregunta, por lo menos de estas asignaturas que ustedes están cursando ahora? ¿Qué pregunta se hace? Que fue un poco lo que yo marqué con Catarusa. Y después que cierre. Y dónde marca diferencia o se discute con otro autor. Nosotros en general no estamos planteando comparabilidad de textos por ahora, digamos. No lo hemos hecho para este periodo. Estamos dando 1 o 2 textos que van estructurando, sumado a las guías y el otro material existente. Mili, ¿vos tenés algo más para aportar? Con lo que decía Romina, yo ayer trabajé el texto a la noche, y en Aristóteles justo hace una diferenciación el texto y dice que sienta bases para lo que después viene a ser una construcción. Es lo que vos decís, o sea, en eso está bien, pero nosotros capaz vamos más a no es que no tenga relación con el presente, sino es que no lo pensemos como lo pensamos ahora para poder entender cómo ellos pensaban. O sea, después sí, obviamente, como Aristóteles es un gran pensador de lo justo natural, de lo justo legal, y eso puede llegar a lo que pensamos nosotros ahora, o a lo que incluso pensaban los romanos. Pero lo que nosotros vamos eso es a tratarlo sin experiencia de lo que nosotros tenemos ahora para poder comprenderlo. Pero está bien, está muy bien lo que decís. Desde lo que yo entendí, obviamente, de la lectura, ¿no? No, va en ese registro, Romina. Yo, digamos, no tenía ni siquiera el texto impreso acá porque por una cuestión de tiempo y economía que nos estábamos planteando ir trabajando y nos desdoblamos un poquito los textos, no tenía el soporte para acompañar. Espero cualquier cosa, mandame la pregunta por mensaje y porque no la llegué a anotar, mandame por mensaje del aula y lo ajustamos. Sí, Marcela. Clarísimo, gracias. Marcela, sí. Perdón, buen día. Una consulta. Aquellos que hoy tenemos teoría general en el taller de la tarde, ¿va a haber otro día que se pueda ver unidad 3 y 4? Aunque no pertenezca a esta comisión. No, mirá, nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, nosotros le estamos esta era una posibilidad que estaba contemplado, como fue el mensaje que envió Alfonsina ayer, y muchos nos escucharon en el TIBU, cuando nosotros planteamos la posibilidad de un encuentro presencial. Si yo estoy a la facultad asistiendo a otra asignatura, pero son solamente las que están autorizadas, que son las prácticas jurídicas y la sociocomunitaria, y por otro lado, nosotros esto nos ha permitido que más de 70 estudiantes, la clase va a quedar grabada, digamos, nosotros la clase igual la vamos a empezar 18:15, después de una comisión, pero bueno, pudimos estructurar un día más de encuentro a los encuentros que ustedes tienen los lunes y los encuentros que están los días miércoles. Nosotros, Marcela, en este sentido,
después, por eso le vamos a dar en esta posibilidad de que quede grabada y bueno, plantearlo, porque bueno, nos planteamos una secuencia de lecturas para cubrir o plantear algunos tips en estos dos martes, que serían 4 encuentros previos al parcial, con una situación diferente a lo que Alfonsina planteé con respecto a la maratón, que eso ya se va a comunicar con tiempo y en general se hace previo al parcial, pero ya tiene otro formato, porque está impulsada desde la titular de la cátedra. Nosotros estamos marcando como tip de las lecturas para que ustedes, como lo que reiteramos tanto Milagros como Francisco y yo, puedan volver a ir al texto, marcar, y aparecen estas preguntas que son repiolas, potentes, diría algún colega, como lo plantea Romina, pero uno lo puede hacer esa pregunta y esa duda cuando se mete en el texto, es decir, cuando agarra el texto, lo marca, y volver a insistir. No alcanza con una sola lectura. Yo el texto de Cartarusa, hoy estuve 2 horas leyéndolo, y tengo una formación y conozco los contenidos. Es decir, esto requiere tiempo, chicos y chicas. Es decir, hay que sentarse y marcar, y alguno lo puede hacer por ahí, otra persona, en vez de llevarle 2 horas como me llevó a mí, le llevaba 1, y a otra persona le puede llevar 3. Es decir, cada uno sabe los tiempos. Por eso cuando nosotros le decíamos, ordénense, porque ahora empieza el embudo, empieza la instancia de la evaluación de historia, de político, y bueno, y entonces si uno... la organización es clave en la vida universitaria. Es decir, si uno se ordena, y también la posibilidad de que tengan de encontrarse con otro, aunque sea en un formato de videollamada, porque eso también lo hace, o de un Zoom, o digamos, están las cuentas gratis hasta los 40 minutos, es decir, hoy aprovechan esa posibilidad, porque en el intercambio con el otro, o uno lee una lectura y el otro lee la otra lectura. Entonces, decir, pues si no, solo en casa, en este contexto, ayuda menos, Marcela. Lo digo a la pregunta de lo que vos planteás, como lo tomo para todos, no lo tomen, por favor, ni el sentido es ni que sea de un reto, ni nada, pero digamos, todos tenemos, siempre por eso busquen con algún compañero, decir, che, nos conectamos, armamos un Zoom, armamos una videollamada, media horita y revisamos, ¿qué marcaste vos de acá? ¿Qué marcaste este texto? Porque, y esa duda pero la duda aparece cuando uno lee, chicos. Si no lee, no tengo duda. Entonces me dice, profesor, ¿me explica memoria e historia de Catarusa? Pero no la pregunta específica. Entonces, digamos, tengo una duda. A ver, pongo ese ejemplo porque es lo que vimos hoy. Sí, Karina y sí, Cristian, perdón. Quiero hacer una preguntita, profe. A la hora yo de seguir indagando sobre los textos, o sea, habíamos hablado de que había un orden. Mili dijo que, que hagamos un orden, que lo leamos primero, después busquemos comprender lo que está queriendo hablar el autor, ¿sí? ¿Cómo yo identifico de que esa fuente de lo que está hablando el autor es algo que va a ser esencial? ¿Cómo me doy cuenta? Por un ejemplo, cuando usted dio el de Halbach, por ejemplo, lo remarcó como algo... En el libro de Catarusa hay muchos autores, o sea, dentro de Catarusa hay muchos que hablan sobre la historia de la memoria. ¿Cómo yo me doy cuenta o identifico que ese es puntualmente importante? A ver, ¿cómo vos lo identificás? Y es una buena pregunta, Cristian, porque yo ¿qué fui haciendo? Tomé las preguntas que se hizo el autor, en este caso el artículo cuenta con una ventaja, que el autor se hace preguntas y las ordena en 4, lo describe y después larga una conclusión. Pero ¿por qué yo tomé esa pregunta de la categoría de Halbach? Porque justamente él describe memoria y ahí es donde se dan los niveles de tensión entre la historia y la memoria. Es decir, el orden del texto me lo va planteando. Es decir, por ahí la idea que tenía el taller
fue esta, es decir, de ir marcando, Cristian, cómo yo puedo hacer una lectura del texto o cómo identifico. Eso no significa que yo identifique todas las del texto, ¿eh? Pueden haber otras más. Fui marcando como las estructurales, y esa cita, porque él después de esa cita es donde empieza a debatir. Da una conclusión. No, y esa cita es como la que él marca entre la diferencia entre el recaudo de la distancia de los historiadores. El recaudo de la distancia es el tiempo con el cual yo analizo el tema. Era difícil hacer desde la historia un trabajo en el año 85 sobre Malvinas, porque yo, si lo hubiese hecho primero, o vamos a poner una persona, o de 30 años, todos estábamos afectados por el familiar, el amigo, el compañero del club, el del trabajo, que podría haber ido como... Nos basamos en la referencia de otras personas para contarnos sobre la historia, digamos. No solamente en el caso de la memoria y de la historia oral, sí, pero la historia se banca en documentos. Pero, ¿qué pasa cuando él dice la distancia, Cristian? La distancia que está planteando es de él como investigador, de él como historiador. Si yo estoy... Es muy difícil investigar un tema cuando... A ver, voy a poner un ejemplo un poco vulgar. Cuando la sangre todavía está chorreando, cuando la herida está abierta, es decir, analizar una guerra de Malvinas, y yo tengo la foto de mis amigos que fueron, ¿me entendés? Y los veo como están. Es decir, si yo tomo una vista, esa es la distancia en la cual habla el historiador. En otras disciplinas, como la sociología o la ciencia política, pongo todos los temas, no se toma este recaudo, porque van a trabajar otras cosas. Claro. Y ahí es donde está esa tensión entre la memoria y la historia. Perfecto. Sí, quería saber para poder, cuando aborde el texto, poder comprenderlo mejor, porque esa es la idea, ¿no? Pero está perfecto. Y por eso yo fui marcando, digamos, como los núcleos centrales, y esa cita me daba ahí la discusión que luego sigue, ¿no? Lo hice bastante sintetizado, espero que te pueda haber ayudado. Sí, porque es una forma de optimizar el tiempo y aprovecharlo, digamos, al máximo al leer. Porque, ¿cuál es el tema? Esto es como todo, chicos, esto es un ejercicio, como dice Mili, una lectura, marco, voy a una lectura, segundo después, primero empiezo a marcar más, y bueno, y después cada uno de ustedes tiene su método de estudio. Alguno por ahí le sirve que después de lo marcado lo graba y se lo escucha. Eso cada uno tiene después sus registros. Pero bueno, esta cuestión es como central. Es decir, yo marco la estructura del texto, las ideas centrales, qué quiere decir el autor. Claro, podríamos decir, por ejemplo, que cuando yo voy a abordar el texto, digo, bueno, a ver, ¿qué dice Cataruzza sobre respecto a las fuentes de la historia y la memoria? ¿No? Y entonces a partir de ahí empiezo a leer, y empiezo que Cataruzza empieza a mencionar a Halbach, empieza a mencionar a Nora, y conforme a eso, Cataruzza dice, bueno, conforme a esto veo que la memoria y la historia tienen una relación, o algo así, ¿no? Tal cual. Me voy armando ese diagrama. ¿Qué me sirve a mí una cita? Yo la leí, pero la marco para que uno la pueda recuperar, porque él está fundamentando en esa cita. Es un artículo, por eso le tomé un tiempito yo, porque es un artículo, es decir, denso, en el sentido de que tiene mucho de historiografía y de filosofía de la historia. Entonces, bueno, para poder ver esas rupturas, por eso yo estaba poniendo estos ejemplos más concretos, le ponía lo que él describe ahí acerca de la distancia, y luego va a ir en el tema de la memoria, le puse así como un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, sí. Con respecto al, bueno, con esto yo ya lo cierro, pero yo quiero decirlo como lo abordé, como me pasó a mí cuando lo abordé. Yo lo leí todo, a todo el Cataruzza lo leí todo, Spinelli y todo, pero a la hora de preguntarme te puedo comentar de qué decía el texto, pero no de los autores que referenciaba el texto. Entonces ahí está el problema, porque yo puedo estudiar, lo leo, y te puedo contar, bueno, ¿de qué se trata lo que habla Cataruzza? Dice de esto, habla de la memoria, bueno, eso. Pero, a ver, ¿qué dice cada autor? Ah, bueno, ahí sí estoy en conflicto. Yo no te estoy pidiendo las citas específicas. Lo que yo te puedo decir, ¿cuáles
estoy inventando ahora Sí, en el sí, no momento. importa. ¿Cuáles son los niveles de tensión existentes entre la historia y la memoria para trabajar temas de reciente? Entonces vos me decís, no, el tema de la distancia, desde la historia, la memoria, un tema más amplio, y por Sí. otro lado también hay otro tema que con esto ya vamos cerrando, que tiene que ver con el tema de cómo, qué pasa en la construcción de la memoria, que él lo toma como cuando las instituciones estatales construyen la memoria. Y esto se ve claramente en los inicios de la historiografía, ¿no? Es decir, cuando la memoria se construye en base a las grandes historias nacionales y a los libros de texto. Es decir, yo construyo una historia nacional que explique que el origen de la patria es la Revolución de Mayo. Claro. Y eso se reproduce en los libros de texto. Y a su vez se reproduce en otra cuestión. En la institución escolar, ¿en qué otra forma? Lo adelanto porque lo vamos a ver dentro de un tiempo después del primer parcial. Ese acto escolar que se da desde el jardín hasta el último año de la secundaria, justamente 25 de mayo, 20 de junio, el Día de las Carapelas, 18 de mayo, va reconstruyendo esa historia, esa memoria nacional de esa idea de lo que nosotros estamos viendo acá como la década revolucionaria. Bueno, chicos, esperamos con Mili, con Ana, con Francisco, que bueno, me volví a mandar mensaje que bueno, se le cayó el servidor local de internet que ellos tienen. En las ciudades más pequeñas hay poca posibilidad de varios servidores en este sentido. Bueno, esperemos que en este primer encuentro haber logrado algunos de los objetivos que nosotros nos planteamos. Durante la tarde vamos a trabajar las unidades 3 y 4. Les agradecemos la paciencia y el acompañamiento y el respeto en este encuentro, que siempre de las preguntas van surgiendo las preguntas de otros compañeros y a veces nos permiten a nosotros ampliar en los textos. Así que bueno, en nombre de la cátedra nos estamos viendo nuevamente a la tarde y bueno, y seguramente ya en estos días vamos a avisar, seguramente desde Mili va a quedar como encargada de cuándo van a estar subidos estos, por lo menos los del día martes. Vamos a tratar de lograr que, bueno, en 1 o 2 días ya puedan estar los 2 primeros encuentros subidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos viendo a la tarde. Gracias, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego.